Bien, continuamos entonces con las ecuaciones diferenciales parciales y voy a explicarles acerca de las condiciones iniciales y de frontera. Resulta que nosotros en ecuaciones diferenciales ordinarias vimos lo que se conocen como problemas de valor inicial o condiciones iniciales. Eso acá en ecuaciones diferenciales parciales nosotros le denominamos condiciones iniciales de tiempo y las condiciones de frontera o de contorno. ¿Qué significado tienen las condiciones iniciales de tiempo? Pues tenemos una función y son condiciones que se imponen sobre la variable tiempo, específicamente en el instante en el que el tiempo es igual a cero. Es decir, para hacer un análisis o un estudio del fenómeno antes de que transcurra el tiempo. Entonces, ¿qué sucedía con el fenómeno? Porque las ecuaciones diferenciales parciales sirven para estudiar fenómenos en la física, en la ingeniería, como ya les mostré anteriormente. Entonces, ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, con la ecuación de onda en el instante t igual a 0, cuando no ha transcurrido tiempo, ¿sí? Entonces es interesante mirar qué sucedió en ese instante. Por eso ustedes observan aquí en la función u la condición t sub 0. En el caso de la derivada de la función con respecto al tiempo, también vemos la condición inicial de tiempo. U sub t, una cosa es la función u y otra cosa es la derivada de la función u, con la condición impuesta sobre el tiempo cuando t vale 0, t sub 0, como vemos aquí. O sea que u sub t de t sub 0, x. Y la otra condición es la condición de frontera o de contorno, en la cual si nuestra función se define sobre una región R, entonces la frontera se denota como aparece aquí, con ese símbolo, como si estuviéramos una derivada, pero aquí denotaría frontera. Así que las condiciones impuestas sobre la frontera o sobre la región, en el borde, en el contorno, se denominan condiciones de frontera y son condiciones de espacio, como podemos ver aquí, u de t, x sub 0 y u de t, x sub 1. Son condiciones de frontera, de contorno o de espacio, como lo podemos ver gráficamente aquí. Gráficamente, para poder comprender un poco, tenemos digamos dos dimensiones. Tenemos el tiempo verticalmente y tenemos el espacio horizontalmente, y tenemos una función que tiene un dominio que es el que estamos sombreando. Ese es el dominio de la función u, que depende de x y de t, y el borde o el contorno que está de color rojo es lo que nosotros denominamos la frontera. Y cuando nosotros imponemos condiciones de frontera, estamos mirando qué sucede en el borde o en el contorno de la función. Y para eso se utilizan los problemas de condiciones iniciales o de contorno. Bien, ahora vamos a ver qué es la solución de una ecuación diferencial parcial. Entonces yo tengo una función u que depende de dos variables independientes, o de tres inclusive, y lo que se busca es que al reemplazar esta función y sus derivadas en la ecuación diferencial parcial se cumpla la igualdad, sin importar el valor de las variables independientes. Aquí tenemos un ejemplo donde nos piden verificar que la función z, que depende de x y y, igual a x más x cuadrado medido por y más k, es solución de esa ecuación diferencial que aparece allí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es derivamos, o lo que hay que hacer es calcular las derivadas. Derivamos z respecto a x. Entonces la derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual, pues vamos a derivar toda esta función que les estoy señalando. Al calcular la derivada parcial con respecto a x me daría 1 más, tengo una constante que es y multiplicado por una variable que es x cuadrado sobre 2. Entonces cuando voy a derivar una constante por una variable, dejo la constante por la derivada de la variable, que es 2x. El denominador queda tal cual como está, más la derivada de k, que sería 0. Es decir, que la derivada parcial de z con respecto a x sería 1 más x por y. Y como ustedes pueden ver, satisface la ecuación diferencial parcial buscada. Bien, en este segundo apartado nos piden verificar si esta función que les estoy subrayando
u que depende de dos variables, x y y, igual a 4 tercios de x al cubo por y cuadrado más x al cuadrado sobre 2 más k, es solución de la ecuación diferencial parcial u sub xx más u igual a 0. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular las derivadas. Como aquí me aparece que es segunda derivada, entonces yo lo que voy a hacer es calcular la segunda derivada de u con respecto a x. Entonces la primera derivada sería 4 tercios que multiplica, voy a derivar, sería 3 que multiplica x al cuadrado, y cuadrado porque es una constante, se da igual, más 2 medios que multiplica a x más la derivada de una constante sola es 0. Entonces u sub x sería igual, puedo cancelar aquí, 4x al cuadrado, y cuadrado, más, puedo cancelar también un 2 que en el numerador y otro en el denominador, más x. Y la segunda derivada u sub x sería 4 que multiplica a 2 por x por y cuadrado, ¿sí? Por y cuadrado. Vamos a revisar aquí la ecuación. La ecuación a verificar es, hay un error aquí, la ecuación a verificar es u sub xx igual a 8x y cuadrado más 1. Esa es la ecuación a verificar, no la anterior. Entonces ya tengo la segunda derivada, u sub xx, 4 que multiplica 2 por x, y cuadrado más 1. U sub xx es igual a 2 por 4 me daría 8 x y cuadrado más 1. Y con esto, ¿sí? Se verifica porque este es el ejercicio inicial, fue un error de edición, este es el ejercicio, y con lo cual se verifica que esta función, que depende de dos variables, sí es solución de la ecuación diferencial dada.